Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, estamos muy contentos de volver después de no sé cuánto, como 13 años, 14 años, no estaba esto todavía. Así que me perdí visualmente, después gracias a Dios por el GPS, pero en un momento dije, ¿era por acá? ¿Era tan lindo este barrio? Cuando yo vine no era un poquito más picante. Pero bueno, estamos muy contentos de estar, estoy con mi compañera de la vida, mi esposa Nati, acá está Alegra y mis otros dos hijos están allí en la guardia. Así que estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Venimos de Escobar, la iglesia donde servimos, lugar donde fui alcanzado por el Señor y donde, bueno, Él nos ha llamado a servirle. Pero también estamos como parte del cuerpo pastoral de la iglesia, pero también como misioneros de Palabra de Vida Argentina. Así que vivimos en San Miguel del Monte y vamos moviéndonos a donde el Señor nos va llevando y llamando, ¿no?, para servirle. Pero bueno, estamos contentos de estar acá. Cuando Horacio me invitó, tiré un plan, no le gustó, tiré otro plan, no me gustó, le digo, bueno, decime que querés que hable, listo, hermano. Viste, como predicador te dicen, tirame un tema, y me lo pasaba. Le pasé ¿cómo es? El apéndice A, B, C del mismo tema y no quería agarrar. Pero la pregunta que nos hacemos es, mi hogar, puntos suspensivos, ¿es un dulce hogar? Muchos de nosotros tenemos en la entrada de casa ese, ¿no? Sweet home, ¿viste? Bien gringo, como si fuera más fácil. Nos cuesta pronunciarlo, cuánto más nos cuesta vivirlo, ¿no? Pero ¿es mi hogar acaso ese dulce hogar? Cuenta la historia que después de un domingo como este, llega la familia a la casa y los nenes abrazan a mamá y le dicen, mamá, mudémonos a la iglesia. La mamá infla el pecho y dice, mirá el trabajo espiritual que estamos haciendo en la vida de nuestros hijos, que ellos quieren vivir en la iglesia. Pero para saber y quitarse la duda le dice, ¿y por qué chicos quieren vivir en la iglesia? Y porque papá en la iglesia sonríe, papá en la iglesia abraza a todo el mundo, papá en la iglesia los besa a todos. Mudémonos a la iglesia. Y quizás nos reímos, ¿no? Pero ¿no pasa muchas veces así en nuestra vida? Del portón para acá somos uno, del portón para afuera somos otro. Los domingos o el fin de semana o en el ministerio, ¿no? Cara de póker o cara de cristiano, actitudes de cristianos, pero fuera de este lugar es otra cosa. Cuesta pararse acá cuando está tu esposa sentada, cuando están tus hijos en el auditorio, porque ellos son los que asienten o los que miran y te dicen, ¿y Boston? ¿No? ¿Estás viviendo eso? Y es el desafío que en esta oportunidad podamos ver con la ayuda de la palabra de Dios, qué es lo que Dios dice acerca de esto. Evidentemente, el tema de la violencia en el hogar no era un tema neotestamentario, no era algo que ocurría en aquel entonces, si bien históricamente hubo muchas cuestiones que al mundo se ha acostumbrado, ¿no? En el tiempo de la escritura bíblica era muy común, y en el Oriente, el destrato de la mujer, ¿no? En un segundo plano. De hecho, hoy es muy común en la cultura oriental. Pero entendemos que Dios llega a la vida de las personas para romper cualquier patrón cultural, cualquier patrón social, cualquier patrón que se pueda generar por ideología, y nos deja establecidos patrones en los que debemos manejarnos y conducirnos, que es la forma en la que Cristo vivió. Entonces, sin duda, si yo te digo cuál es el pasaje que por excelencia habla del matrimonio, todos concluiríamos que sería ¿qué capítulo de la Biblia? Efesios capítulo 5. Así que acompáñame, vamos allí. Y desde allí vamos a ir saltando por la Escritura y buscando algunas cositas y patrones prácticos para nosotros, para identificar, ¿sí?, cómo estamos y cómo debemos salir de acá y qué cosas debemos hacer para no volver a cometer quizás los mismos errores. Hay una realidad, no nos enseñan a ser esposos, no nos enseñan a ser padres. Muchos de nosotros repetimos los patrones en los que fuimos educados, ¿no? Si tus viejos tenían la costumbre de pegarte un grito para que te quedes en el molde, es muy común o muy probable que vos hagas lo mismo, ¿no? Mi mamá siempre decía, nosotros jamás nos atreveríamos a hacer eso. Mi papá me miraba y nos quedábamos quietos. Sí, pero antes de mirar te sacó la fusta y lo fajaba bien fajado, ¿no? No era la mirada de Iron Man la del abuelo. Sabían que después de la mirada venía la fusta, ¿no? Y habían sido criados en el campo, así que imagínate. Pero ¿es esa la forma de Dios? ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Es eso lo que hoy como sociedad vivimos? Hace poco también hablábamos con una hermana de allí, de la zona de Escobar, y nos contaba que había tenido un problema serio en el jardín, porque el nene tuvieron ahí un choque en el jardín, en el recreo,
Y el nene le dice a la directora, por favor no le diga a mi mamá. ¿Por qué? Porque me va a dar paleta. Ah, ¿sí? ¿Y qué es eso de la paleta? Y le contó la práctica que acostumbramos, ¿no? Después de charlarlo 3 veces, la corrección. Lo mandaron a llamar. Y sabés, ¿no? Seguramente hay gente que trabaja acá en el ámbito educacional o escolar, que se activa un protocolo. Y la llamaron a la madre y le dijeron, yo tengo la responsabilidad de que si me vuelvo a enterar que vos le pegás a tu hijo, te voy a denunciar. Y otro caso muy similar, hace poco un amigo muy cercano, la justicia le sacó a los hijos, porque se había propasado en la forma que él creía correcta de disciplinar a sus hijos. Ahora, ¿eso nos quita de los patrones bíblicos? No, pero tenemos que ser conscientes que vivimos en una sociedad que está tergiversada, deformada y que nos quiere alejar de los valores de Dios. Ahora, acompáñame a la lectura de la palabra de Dios, Efesios capítulo 5. Voy a leer la nueva traducción viviente, ¿sí? Pasaje que ustedes conocen, versículo 21 al 31. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa, versículo 22, sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Ah, no, pinta pañuelito verde, ¿no? Eso no es para este tiempo, retrógrado, ¿no? Y se separa de mano la hermana, ¿no? Tenés que entender algo, no estamos hablando de acá de importancia, no estamos hablando de un rasgo jerárquico, no es que el hombre es más y la mujer es menos, tenés que entender que Dios es un Dios de orden y Dios establece el orden. Cristo cabeza de la iglesia, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. O sea que la mujer es cogote. No, está hablando de un orden. Y esto, mi hermana, no es para que vos te sientas menos. Esto también es un llamado de reflexión a los varones, a nosotros, que somos los sacerdotes de nuestro hogar, por un orden establecido por Dios, no porque la Biblia es un libro machirulo, como dicen, ¿no? O machista. Porque Dios ha establecido eso, y a vos y a mí como varones nos ha dado la responsabilidad de guiar a nuestros hogares de forma espiritual. Somos nosotros los responsables de sostener nuestro hogar en todo aspecto. Ahora, claro, el tiempo ha cambiado. En aquel entonces era el hombre el que salía a trabajar, no era la mujer. Hoy vivimos en una sociedad un poco más, no sé si la palabra es progresista, ¿no? Pero nos pasa a nosotros, mi esposa y yo, los dos trabajamos. Y no es más ni menos uno por hacerlo. Pero entender cuáles nuestros roles en casa, en la familia, en nuestro hogar, es necesario. No, lo que pasa es que mi mujer se desubica. ¿Sabés cuándo se desubica tu mujer? Cuando vos no estás ubicado. Porque si vos estás haciendo lo que tenés que hacer, ¿sí? Tu esposa va a reconocer cuál es su lugar. Y no nos olvidemos, mis hermanos varones, que la autoridad no es algo que se impone, no es saber quién grita más fuerte, no es saber quién golpea la mesa. La autoridad se gana con una vida que es digna de ser seguida. No te olvides que autoridad es alguien que está no solo encima, sino delante. No que se para adelante, sino que va adelante. Muchas veces los que estamos acá adelante no tenemos tanta autoridad como creemos, porque no estamos delante de aquellos que nos siguen. Entonces, qué importante es entender esto. No es una cuestión de importancia, es una cuestión de roles que establece Dios. Si no te gusta lo que dice esto, enojate con Dios y no te conviene. No es negocio. ¿Seguimos con la lectura? Versículo 25. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Versículo 28. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Versículo 29. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre, a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Ahora, a mí no deja de llamarme la atención
Cómo Dios, pudiendo haber elegido cualquier otra ilustración, cualquier otro ejemplo, decide usar el matrimonio para ejemplificar la relación de Cristo con la iglesia, la relación de Cristo con todos los salvos. Y no me llama la atención que Satanás quiera destruir el matrimonio. Porque si Satanás logra distorsionar la imagen que tenemos acerca del matrimonio, va a distorsionar la imagen que tenemos acerca de Dios y la relación que Dios tiene con la iglesia. Por eso no debemos nosotros descansar en los años que llevamos puesto nuestro anillo, en las experiencias, ¿sí? En las luchas que vencimos, en las tentaciones que hemos pasado, en las derrotas de las cuales nos hemos levantado. Cantábamos recién, no tumbas a jardines, se ha convertido en el himno de muchos de los matrimonios, ¿no? Un canto de esperanza de que se puede volver desde allí. Pero que cada vez que cometemos uno de estos errores quedan cosas rotas, quedan fisuras muchas veces, quedan heridas, la desconfianza está ahí a la puerta. Entonces, qué importante es que vos y yo, usted y yo, podamos identificar aquellas cosas que pueden ser comunes para nosotros, pero no pueden ser normales para un hijo de Dios. Es común en un mundo donde no se tienen en cuenta los valores de Dios, pero no puede ser común dentro del cuerpo de Cristo. Y es una de las luchas que tenemos todos, ¿eh? No creas, como decía ahora, si vos identificás a alguno de los que vamos a ver ahora, bueno, gloria a Dios porque lo escuchaste desde acá y que lo ves reflejado a través de la palabra y lo que Dios te esté mostrando y diciendo, aprovecha el tiempo. Yo creo que todos llegamos acá sabiendo cómo estamos. Ninguno llega acá desconociendo la realidad de su matrimonio, pero a veces necesitamos que Dios lo hable por medio de su palabra o que alguien más lo diga desde afuera, ¿no? Para entender acerca de esas cosas y ver cómo estamos realmente. Entonces la pregunta es mi hogar un dulce hogar? Y vamos a hablar de los tipos de violencia dentro del hogar. Porque la violencia no es más que querer controlar al otro. La violencia no es más que querer imponerme sobre el otro, sobre la opinión del otro, sobre el físico del otro, sobre la historia del otro, sobre la opinión del otro. Entonces cada vez que yo estoy en contra de eso, se genera algún tipo de violencia. Ahora vos decís, no, porque la violencia tiene que ver con algo más físico. Puede ser, pero también está en lo que es el trato o el maltrato o el destrato, ¿no? Porque una cosa es tratar mal. Me habla mal, me mira mal, no me atiende. Pero otra cosa es el destrato, ¿no? La ignorancia o la... como es que no me importa el otro, ¿no? El desinterés. Esto hablando con otro grupo de hermanos, me decía una hermana de muchos años, ¿no? Dice, mi esposo ya no... Siento que no sé cómo hacer para llamar su atención. Estaba hablando de lo sexual, ¿no? Pasan los años y uno se acostumbra, pasa a ser un compañero como que fuera el que va al bondi y al laburo con vos. Pero es la persona que elegimos para compartir nuestra vida. Es la persona que elegimos para tener nuestra familia, nuestros hijos. Cuando le dijimos que sí a esa persona, le dijimos que no al resto. Pero Satanás no está contento con eso. Continuamente va a querer estar atacando a nuestras familias. Entonces vamos a ver algunos tipos de violencia. Bueno, acompáñame ahí a Romanos capítulo 13, versículo 7. Vamos a ver que no aparecen las palabras así, no, esta la violencia psicológica en 1 Corintios. Pero vas a ver que la palabra de Dios nos va a dar patrones como te mencionaba anteriormente. Romanos capítulo 13, versículo 7. Si lo encontrás, ¿lo podés leer, por favor? Muy bien, si ustedes leen ahí el contexto, está hablando de las autoridades, ¿no? Pero el patrón que se desprende de acá es aplicable a toda la vida. Ayer tuvimos un casamiento en la iglesia. Y antes de los anillos, ¿qué hay en los casamientos? Los votos, ¿no? Y ahí ponen musiquita de fondo, y yo prometo ir hasta el infinito y más allá, y yo prometo bajarte la luna, y le pintaron pajaritos en el aire, ¿no? Te juraron pasamos... Y todos ahí adelante somos Romeo, ella Julieta, y le prometimos que íbamos a dejar la vida. Cuando la palabra de Dios dice, pagad lo que debés. Ese voto que hicimos es una deuda que contraímos, o contrajimos. ¿No? Cuando dije, esto es lo que voy a hacer, ¿lo estoy haciendo? Hace unos años atrás conseguimos el disco de nuestra, el videíto de nuestro casamiento y lo vimos. Dije, ¿todo eso dije yo? ¿Todo eso iba a ser? ¿Estamos honrando a nuestro compañero, a nuestra compañera? Porque de ahí sabés que se desprende uno de los tipos de violencia que es lo que se denomina como la violencia psicológica.
¿Viste? Ese destrato, ese maltrato, esas veces ese abandono, ese no acordarme de las fechas, ese no tener en cuenta los detalles. Yo soy un tipo cero detallista. A Nati le digo algo y se acuerda, ¿no? Soy hincha de Racing Club de Avellaneda y me acuerdo que cuando estábamos por casarnos, el 60, que era el que nos llevaba hasta Escobar, paraba frente a la casa de deportes más grande de Escobar. En ese entonces Nike sponsoreaba Racing, ¿viste? Y yo bajaba así y estaba el maniquí con un reflector y yo digo, no, mirá. No, hay que ahorrar para el casamiento, hay que ahorrar para el casamiento. Bueno, pasó el casamiento, todas las deudas que contraímos para el casamiento, qué sé yo. Y en uno de esos estábamos en la fiesta y Nati dice, quiero decir algo. Dije yo. Agarró el micrófono y empezó a hablar. Y trajo una caja y de repente me la da y rompo la caja y ¿qué era? La camiseta de Racing. Yo le había dicho una sola vez, ¿no? Pero ese tipo de cosas también generan, ¿no?, fisuras dentro de nuestro matrimonio. Cuando no consideramos lo que para el otro es importante. Alguien dijo que amar al otro es amar lo que el otro ama. Hoy tengo que amar a mi suegra. Hoy tengo que amar a mi suegro. Hoy tengo que amar a la familia. Bueno, es parte, ¿no? Viene en el combo. Pero esto de cuestiones psicológicas no es que uno va a ir taladrando intencionalmente muchas veces para desmoralizar a la persona. Pero son esas las cuestiones más duras, las que no somos conscientes que hacemos. Aquellas de las que nos escudamos que así somos. ¿Escuchaste eso alguna vez? Lo que pasa es que él es así, o ella es así. Tenés que entender su historia. Pero no es que cuando nos encontramos con Cristo nuevas criaturas somos. Pero no es que cuando llegamos a Cristo se rompe todo patrón de conducta o esclavitud de la que veníamos viviendo. Algunos hermanos carismáticos dicen, ¿no?, maldiciones generacionales. ¿No? Quizás pueden ser costumbres que se vienen repitiendo y que llega a Cristo y cambia todo. Pero en estas cosas tenemos que pensar y mirarnos nosotros, ¿no? De los dos lados, chicas y muchachos, ¿Soy atento a lo que para ella es importante? ¿Soy atento a lo que dice? ¿Soy atento a lo que ella necesita, a lo que él necesita? No sé por qué siempre en este tipo de charla parece que los culpables somos los varones de todo, ¿no? Pero esto no es un 50-50, no es 50-50, es 100 y 100. Porque vos también, mi hermana, decidiste por ese muchacho, o al caso alguien te obligó. Bueno, veo algunas caritas y me hacen dudar. No, sea malo, que yo también estoy sentado ahí. Pero esto es de todos. ¿Cómo trato al otro? Hay un principio bíblico, ¿no?, que debo tratar al otro como me gustaría que me traten a mí. Pero hay un principio aún mayor, que es tratar al otro como Cristo me trata a mí. A los que el Señor nos ha permitido estar quizás liderando una congregación, es muy difícil a veces pararse acá porque uno sabe las historias que hay, ¿no? Y trata de no ser directo o chocante y que nadie se sienta, esto le dijeron, le pasaron mi data, pero tampoco de diluir la verdad del Evangelio y la verdad de la palabra de Dios, porque si no uno no cambia más. Pero en este tipo de tratos, ¿estoy dándole a esa persona, a mi esposa, a mi esposo, lo que prometí darle? ¿O de a poquito está fisurando la relación? Yo tengo recién 17 años de casado. Quizás para muchos no tendré la autoridad suficiente para decírtelo. Pero cuidados con pensar que son los años los que te sostienen. Porque vemos cada vez más matrimonios de 30, 25, 35 años divorciarse. Es una opción más dentro de la lista, pareciera. Y cristianos entregados, A nosotros se nos prenden luces amarillas por todo el tablero. Porque digo, si esta bestia terminó así, yo estoy en el horno. Pero porque no es los años lo que te sostiene, es la cercanía a nuestro Señor. Es la frescura de nuestra relación. Es el estar a día con esas promesas que hicimos, ahí bien vestiditos, ¿no? Y que por ahí tenemos la foto colgando en algún lado de casa. Todo lo que prometimos, ¿lo estamos cumpliendo? Da a la persona que le debes lo que le debes. A tu esposa, honra, respeto. El primer lugar en nuestra vida. Mi primera opción. ¿Es eso ella para mí? ¿Es eso él para mí? O en el destrato, ¿viste? En la falta en los detalles. La gomita de la canilla, ¿viste? El foquito ese que no cambiaste. Todas esas cosas también, no pasa nada. Y nos acostumbramos, ¿no?
Esas cosas van hablando de lo que no nos interesa, de que nos acostumbramos al mismo timbre de voz que ya no nos genera nada. ¿Y sabés la cantidad de matrimonios que empiezan a disolverse? Porque él no me presta atención. Me escucha pero no le importa. O lo mismo del lado de ella. Sentís que son reclamos continuos para una de las partes, pero la otra parte no pone el mismo interés o entusiasmo en lo que le corresponde. Y se empieza a fisurar la relación. Y se empieza a romper algo que parecía irrompible. ¿Sí? Algunos tipos de violencia más vamos a ver. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Hay cosas que quizás te van a parecer súper lejanas, pero no está de más decirlo, porque yo tampoco conozco el auditorio con el que estoy hablando, pero sí conozco nuestra esencia de ser humano, que lo que menos nos imaginamos poder encontrar acá quizás está acá oculto o presente. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8, ¿qué dice? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Porque si uno no provee para los suyos, punto suspensivo, peor que un incrédulo. Y acá podemos hablar de lo que es la violencia económica, ¿no? Donde aquel que provee para la casa abusa de ese poder que tiene y quizás dice, pero acá el que labura soy yo, ¿no? Entonces demanda que cuando lleguen las cosas estén en orden, en su lugar y todo, como si no fuera un laburo estar en casa, ¿no? Los que nos hemos criado con una mamá ama de casa, tenemos el concepto, o quizás veníamos con el concepto de que mamá no laburaba. Y quizá mamá laburaba mucho más que papá, porque papá laburaba 8 horas fuera, pero mamá estaba todo el día en casa. Y nosotros éramos flor de laburo, ¿no? Entonces muchas veces este tipo de actitudes no son actitudes que honran a Dios, no son actitudes que honran a la que elegí como compañera o como compañero. Muchas veces en la parte económica se da lo que es la competencia también, porque los dos salen a laburar y ella tiene un mejor ingreso que él. Entonces a veces se generan esas competencias, ¿no? Y ahí hay un problema cuando las cajas son por separado, cuando ella tiene sus ahorros y él los de él. Y no es tan mal que sea así, pero tiene que haber una caja en común. No somos una familia, no somos dos sucursales de un mismo banco. Y esas cosas van generando fisuritas, ¿no? Imperceptibles muchas veces, como esas zorras pequeñas de las que nos habla la palabra de Dios, que no nos damos cuenta y que sin darte cuenta te comió el viñedo, te comió la plantación. Y lo que parecía inquebrantable, lo que parecía irrompible se empieza a desmoronar. En este tipo de casos quizás te parece lejano, o no lo sé. Por eso te digo, yo te voy a plantear las diferentes que hay, vamos a ver algunos patrones bíblicos y cada uno va, como dice Santiago, a exponerse frente a la palabra de Dios y decir así estoy. Acá estoy y la pregunta es, ¿cómo me voy? Así estoy, acá estoy y ¿cómo me voy? Es lo que debemos preguntarnos. ¿Sí? Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios 12, 18. ¿Qué dice? Hay hombres, está hablando del género humano, mi hermana, no digas, ¿viste que son siempre los varones? Cuyas palabras son como golpe de espada. Viste que nosotros terminamos usando elementos para cosas que no fueron creadas, pero cuando la Biblia habla de la espada, habla de ese elemento que es para lastimar. Nosotros nos rascamos la espalda con el tenedor, con el cuchillo aflojamos o atornillamos, ¿no? Pero acá lo que está diciendo, hay personas que cada vez que abren la boca es para lastimar. Y creo que sabe de qué tipo de violencia estoy hablando, ¿no? La violencia verbal, de la forma en la que nos dirigimos al otro. Quizás sin necesidad de usar malas palabras, o sí. Es triste ver cómo en muchos de los hogares cristianos las malas palabras es común. Porque nuestros hijos lo ven. Y porque eso deshonra al Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice Efesios 4:29. Sino la que sea necesaria para la edificación del otro. Entonces, ¿cómo nos hablamos? ¿Qué nos decimos? Si sos tan normal como yo, has pasado por alguna discusión, has pasado por alguna pelea, y siempre después de cada pelea alguno se queda alguna carta, ¿viste? Es como cuando jugamos al 1. Nadie pone el +4 de una, ¿te diste cuenta? Lo guardás, mirá cómo se ríen algunos, ¿no? Porque lo mejor que te puede pasar es que ponga un +4 ella primero.
Y vos le ponés el +4 y ¡oh, oh, oh! ¡Qué lindo! Ahora, ¿cuántas veces en nuestra relación hacemos lo mismo? Te amo, te perdono, soy lo mejor, perdoname, pero el +4 me lo quedo. ¿No? Y cuando parece que todo está bien, algo que dijo despertó la chispita de mi soberbia, de mi orgullo, y saqué la que tenía guardada. Y explota todo. Me alegro que no soy el único. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra tendencia. Que con la misma boca que alabamos al Señor, lastimamos a quien decimos más amar que nadie en el mundo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El cómo manejamos nuestra lengua habla de lo que abunda en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón, ¡ay, se me escapó! No se te escapó, lo soltaste. Abundó, rebalsó. Y de la abundancia del corazón habla la boca, y de la abundancia del corazón uso la billetera, y de la abundancia del corazón priorizo o descuido. De la abundancia del corazón. Otro tipo de violencia que podemos ver allí en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 al 5. 1 Corintios 7, 3 al 5. Quien lo tiene lo lee, por favor. Muy bien, creo que sabés de qué estamos hablando, ¿no? Pecado, o la violencia sexual. Dice que cuando nosotros nos unimos en matrimonio santo somos uno, que mi cuerpo ya no me pertenece, le pertenece a ella y que el cuerpo de ella es mío. Pero no debe haber abuso bajo ningún punto. Fíjate, dice que tienen que llegar a un acuerdo. Tienen que llegar a un acuerdo. Entonces muchas veces nosotros utilizamos esa potestad que Dios nos ha dado o ese derecho para ejercerlo sobre la vida del otro. Y bajo ningún punto yo debo abusar de ese derecho exigiendo que mi esposa se entregue sexualmente a mí, ni yo a ella si no está ese deseo. Ahora, la razón por la que falta el deseo yo no lo sé, eso lo sabe cada uno. Pero probablemente sea un poquito de todo lo que venimos viendo, ¿no? Porque si hay desinterés, no le voy a generar ese tipo de interés. Alguien me dijo alguna vez, vos tenés que hacer el amor durante el día para tener sexo durante la noche. Porque hacer el amor no es la relación, hacer el amor es tratar con amor. Es ese detalle, es esa dulzura, es ese abrazo, es esa caricia, es ese interés, es ese foquito cambiado, es ese cuerito arreglado. Son los detalles que por ahí para vos y para mí son pavadas, pero para ellos son importantes. ¿Hace cuánto que no pintás la reja? ¿Hace cuánto que no cortás el pasto? ¿Hace cuánto que no bordeás el cordón, viste, que salen los cosos para afuera? ¿Hace cuánto que no arreglás el alambre y se vive escapando el perro? Esos detalles van haciendo, porque generan algo. La mujer es totalmente diferente a los varones, ¿no? Nosotros reaccionamos al tacto, al toque, pero ella es todo un proceso químico y mental, que donde se siente bien, se entrega, y donde se siente mal, te bajó la barrera, la persiana y no, olvídate. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero bajo ningún punto, mis hermanos, debemos reclamar y abusar, porque eso es un abuso, sobre lo que me pertenece, pero que no tengo la autoridad en ese momento por cómo estoy viviendo o tratando a mi esposa. Y fíjate que llega un momento que dice, si ustedes deciden no tener relaciones por un tiempo, para dedicarse a la oración. Sí, ojalá cada vez que no tuviéramos relación fuera porque nos dedicamos a la oración, ¿no? ¿Qué comunión tendríamos con el Señor? Pero creo que podemos identificar muchas veces la forma en la que nos tratamos. Y por último, quizás una de las más fuertes, quizás esto no debería pasar bajo ningún punto, ninguno de estos, ¿no? Y por ahí, como te decía, las cosas que son comunes, como la forma de tratar o como el destrato, por más comunes que sean, no deberían ser bajo ningún punto normales dentro de nuestros hogares. Pero ahí en Efesios capítulo 5, versículo 28 al 30, por favor, si alguien lo puede leer.
28 al 30, de Efesios 5, pasamos hace un ratito por ahí. Muy bien, estoy hablando o podríamos sacar el patrón que tiene que ver con el trato físico. Quizás lo que más aborrecemos todos, decimos esto, jamás seguiríamos es a la violencia física, al empujón, al golpe, al sopapo, o a tantas expresiones que hay, ¿no?, de agresiones físicas, tan comunes en el mundo. Nosotros venimos o trabajamos, tenemos mucha relación por ahí con los hermanos de la colectividad boliviana y muchas veces dentro del seno familiar es muy fuerte, ¿no?, los destratos que hay. Y vos ves cómo molesta tocar el tema, pero porque expone. Cuando abrimos la palabra de Dios se abre la luz de la palabra y expone cómo estamos. Ahora deseo de corazón que ninguno haya experimentado esto, pero si estamos viviendo o hemos vivido esto, ¿cómo se vuelve de eso, no? Muchos cristianos entregados al Señor dicen, ese es el límite. Cualquier cosa se puede perdonar, pero ese es el límite. Bueno, creemos que Dios cambia toda vida y puede desde cualquier lugar volver a retrotraerse una situación, pero es muy difícil volver desde allí. Ahora, ¿cómo se llega ahí? Sin lugar a dudas, uno no pasa de la nada a esto. Uno va saltando por todas estas etapas, ¿no? Del desinterés, del destrato, del maltrato, del abuso verbal, de quizás la exigencia en la intimidad. Después donde el otro se niega, comienza ya esto y se llega a este punto. Ahora quizás vos podés identificar un patrón o un ciclo, ¿no? Algunos sociólogos lo hablan de esta forma, ¿no? Hablan de un ciclo de 4 etapas. Esa fase de tensión, donde todo estaba bien, pero empezaron, ¿viste?, a sentirse cositas. Ya la mirada, ya la forma, y de la tensión ya pasa al segundo paso, que es el incidente, ¿no? O el destrato, o el maltrato, o la palabra fuera de lugar, o el empujón, o el abuso. Perdón, hago este paréntesis, ¿sabías que me quedé con lo de la parte sexual, ¿no? Puede haber violación dentro del matrimonio. Y eso es fuerte, porque una de las partes no quería. Y el otro exigió lo que le corresponde. Pero por eso tenemos que tener mucho cuidado con plantar dentro de nuestra familia valores de mundo que son distintos a los patrones de Dios. No podemos guiarnos como la mayoría hace las cosas, y mucho una mayoría sin Cristo. Por eso la importancia de nosotros es ponernos a la palabra de Dios para que la palabra de Dios alumbre nuestra vida y nuestra vida sea la luz en nuestro hogar. Pero te decía, ¿no?, esa fase de tensión donde vos empezás a identificar. Si sos tan humano como yo, vos sabés cuando ya el bichito empieza a picar. Cuando tu carácter, tu naturaleza empieza a reverdecer porque dejaste tu comunión con el Señor, porque no asististe a la iglesia, o porque asistir a la iglesia ya se hizo rutina y no una necesidad. Se volvió una obligación y no una oportunidad. Y uno entró en esa vorágine, en esa escalera mecánica que avanza pero que no haces nada para avanzar. Y vos ya reconocés que el bichito empezó ahí a crecer, ¿no? Que la maleza empezó a brotar una vez más. Y quizás la venimos tratando hace tiempo, ¿no? Pero como cuando cortamos el pasto, le pasamos por arriba nomás. Sacamos lo que se ve y no lo trabajamos de raíz. Y es cuestión de que pase otra vez para que justamente vuelva a pasar. Entonces se generó la tensión, volvimos a la misma situación, al destrato, al maltrato, al abuso, a la palabra grosera, quizás a ese empujón, quizás a ese portazo, ¿no? Quizás a ese no atender el teléfono también. Esas cosas son, ¿no? Llaman del laburo, atendés enseguida. Llaman de fuera, mirás enseguida. Pero cuando cuando estás enojado con tu esposa o tu esposo, lo dejás en espera. Llega después, cuando uno reconoce que se equivocó, el tiempo de reconciliación, ¿no? Me di cuenta de lo que hice, te diste cuenta de lo que hiciste, entonces tratás de acercarte. Y pedimos perdón una vez más, y no lo voy a volver a hacer, y te prometo. Y quizás ya venís pasando por lo mismo un montón de veces, ¿no? Y después de esa reconciliación llega el tiempo de la paz. Y por ahí, si estudiaste un poquito la Biblia, es muy similar a lo que pasa en el tiempo de los jueces, ¿no? El ciclo de los jueces, donde estaba todo bien, y todo bien. El Señor está con nosotros, Jehová Jireh, y Él es fiel, siempre ha sido fiel, y tú proveerás, y todo bien.
Pero después nos acostumbramos a eso y nos empezamos a alejar del Señor. Y después hacemos la nuestra y volvemos a todo esto. Y cuando nos dimos cuenta que nos estamos perdiendo, como cuando nos alejamos de la costa en el mar, ¿viste? Que te empieza a chupar y cada vez cuesta más salir, ahí empezamos a querer volver. Y la gracia de Dios nos vuelve a traer una vez más. Pero ¿cuántas veces vamos, venimos? ¿Cuántas veces vamos, venimos? Y muchas veces descansamos en la comunión del otro, ¿no? Como sé que mi esposa está cerca del Señor, es como continuamente la que cede, la que trae, la que abraza, la que dice basta. Pero muchachos, somos nosotros los que tenemos que tomar esa iniciativa. Yo no puedo depender de la relación de mi esposa para que no reviente mi casa, de su relación con el Señor. La estabilidad espiritual de mi casa depende de mi relación con el Señor, de su relación con el Señor. Y cuando mis hijos entiendan la importancia que tiene para ellos la relación con el Señor, de la relación de cada una de las partes con el Señor. Porque si no somos una especie de rompecabezas donde parece que todo encaja, pero viste, las piezas no están unidas. Y en cualquier momento eso que parece tomar sentido vuelve a ser un montón de piezas sueltas. Por eso yo no sé cómo llegaste acá, yo no sé qué de todo esto es tu historia, qué de todo esto es algo que quizás vos dijiste basta y estás trabajando bien, o no, no lo sé. Pero sé que estas cosas continuamente golpean la puerta de mi casa, golpean mi vida. Y yo te cuento tu historia, vas a decir, pero si vos venís de familia cristiana, tu abuelo era pastor, tu papá pastor, vos sos pastor y vivís palabra de vida y no tiene nada que ver. Porque el problema no es de acá para afuera, el problema es de acá para adentro. El problema es lo que yo permito en mi corazón, en mi cabeza. El problema son las cosas de las que yo decido no hablar muchas veces, muchachos. Y que hemos normalizado. Y hasta tristemente se han convertido en un estándar de vida, en las formas en las que tratamos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, volvamos a Efesios capítulo 5. ¿Cuál es la clave para que esto no pase o deje de pasar? Versículo 1 del capítulo 5, ¿qué dice? Muy bien, ¿a quién le habla? ¿Al esposo o a la esposa? A los dos. ¿Te das cuenta que si bien hay roles establecidos de parte de Dios, la responsabilidad espiritual es compartida, es individual? Es individual. Pablo le escribe a un grupo de hermanas y le dice también, bueno, fíjate cómo te conducís. Porque quizás tu conducta haga que tu marido conozca a Cristo. O quizás tu conducta dentro de casa haga que tu esposa diga, ¿es Cristo el centro de su vida? ¿Quién lidera su vida? Estuvimos en Bahía Blanca la semana pasada y fuimos con un grupo de Palabra de Vida, un muchachito que está casado hace 9 meses, y frente a nosotros sentado estaba Franco. A Franco lo conocimos en el 2000, nos fuimos al Campa, en Sierra, 2018. Precioso Franco, un tipo que toca el saxo, hermoso. Su esposa jovencita también. De repente un día para el otro nos enteramos que se separaron. Al tiempo llegó la carta de divorcio. Y vos decís, ¿qué pasó acá? Y en esa charla que teníamos ahí después de la reunión, Franco lo aconsejaba a este muchacho jovencito. Y él le dijo algo que a mí me llamó la atención. Me dice, nos pusimos a charlar. Y ¿sabes qué me di cuenta? Dice, hago recopilo los años que viví con ella y en ninguna de las cosas que yo decidí para el Señor ella me acompañó. Nos conocimos en la iglesia, nos conocimos sirviendo, pero algo se rompió en el medio. Y yo le seguí dando para adelante. Y el loco es un caballito, hoy sigue dándole para adelante. Pero él dice, hay cosas que yo descuidé, que no prioricé, que no me di cuenta. Vi lucecitas en el tablero que viste como hacemos muchas veces, ¿no? Levantás el volante para tapar la luz que te dice check, 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 para no verlo. Y pensamos que el simple hecho de no verlo o ignorarlo hace que las cosas cambien. Esto de ser un imitador de Dios es vivir como Cristo vivió. Es hacer lo que Cristo haría. Es preguntarme continuamente, ¿cómo trataría Cristo a quien te trata así? ¿Te das cuenta que son cosas básicas las que te estoy diciendo, no? Pero vos entendés que de lo básico depende todo el edificio. Si acá no hubiese un cimiento de, no sé, mínimo 2 metros, yo no me meto ni a palo acá. Porque lo que le da estabilidad a todo edificio es la profundidad que tienen las bases.
es la estabilidad que tiene este cimiento. Y si mis hermanos, esto es matemática pura, si yo descuido lo básico, se me viene abajo el rancho. Lo podemos maquillar, lo podemos pintar, le podemos poner flores afuera y puede estar todo muy lindo. Pero lo que pasa ahí adentro lo sabemos nosotros. Lo sabemos nosotros. Versículo 21. Es más, sométanse, dice esta versión, unos a otros por reverencia a Cristo. Claro, nuestro trato interfamiliar, interpersonal, es un reflejo de cómo vivo con Cristo. Yo podés predicar muy lindo, podés cantar muy lindo, podés tener un re ministerio, pero la realidad de lo que soy se vive en cómo trato a la persona más cercana a mí. ¿Te acordás los dos mandamientos principales? ¿Cuáles son? Amarás al Señor con toda tu mente, tu corazón, tu fuerza, y amarás a tu prójimo. ¿Sabés de dónde viene la palabra prójimo? No, viene de próximo. ¿Quién es tu próximo? Mirá para el lado. Mirá al de al lado. Ese es tu próximo. Tu próximo más cercano. No puede mantener serio un rato alguno. Tu próximo más cercano es tu esposa. Es tu esposo. Es por quien vamos a dar cuenta. Entonces a veces estamos más enfocados en los próximos de la medianera, en los próximos del box donde laburo, en los próximos del viaje de negocio, en lo próximo, y me olvido de los más cercanos de casa. Y no nos vamos a meter en la crianza de los hijos, ¿no? Pero si trato a mi compañera de esa forma, ¿cómo debo tratar a mis hijos? ¿O qué patrones le estoy transmitiendo indirectamente a ellos de cómo tratar a su esposa el día de mañana? Porque hoy yo con mi esposa repito cosas que yo vi de mi viejo con mi vieja. Y muchas son buenas y otras no tanto. Entonces no nos damos cuenta que le estamos enseñando a nuestros hijos indirectamente a cómo ellos van a tratar el día de mañana a su esposa y a su esposo. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy? ¿Cómo estás vos en esto? Porque la realidad la sabés vos y la sabe el Señor. La realidad la sabe tu esposa. La realidad la sabe tu esposo. La realidad la saben tus hijos. Esos experimentos sociales están ahora, hace un rato estuvieron de moda, pero por ahí cada tanto vuelve alguno en YouTube, ¿no? Donde lo sientan al nene y lo ponen al papá detrás de una pantalla y le preguntan al nene cosas. Y le preguntan, ¿con quién te gustaría tener una cena especial? ¿No? ¿A quién elegirías? Y alguno, viste, jugar de fútbol, papá. Y alguno dice, yo quisiera comer un rato con mi papá, yo quisiera jugar con mi mamá, yo quisiera estar. Esas cosas que pasa el tiempo tan rápido y no nos damos cuenta, ¿no? Pasó ayer que orábamos por un hijo y tenemos 3. Y no nos damos cuenta cómo pasa la vida. Pero no nos damos cuenta de los valores que le estamos transmitiendo. Ahora, mis hermanos, no hay mucho más para decir que lo que estamos diciendo. ¿Dónde estás parado hoy? ¿Cómo estás hoy acá? ¿En qué de estas cosas te has acostumbrado o has normalizado? ¿Qué de estas cosas ya son parte de él es así o ella es así? Pero no es como es ella o como es él, es como Cristo quiere que seamos. Alguien se atrevió a decir por ahí, Dios te ama tal cual sos, pero no te quiere dejar así. Porque esa esencia y esa realidad era la que te alejaba de Dios, no la que te acercaba a Él. Terminamos con un pasaje más, ahí en 1 Juan capítulo 4. Este Juan que si de destrato o maltrato se hablara de alguien, ¿no? Era el Boanerge, el hijo del trueno. Pero se encuentra con Cristo y pasa a ser el discípulo amado y el que más habla del amor. Y dice ahí en el capítulo 4, 18 al 21... En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si teníamos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, versículo 20. Si alguno dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente. Amo a Dios, pero maltrato a mi esposa. Amo a Dios, pero no la trato como se merece. Amo a Dios, pero no estoy proveyendo para sus necesidades. Amo a Dios, pero abuso de mi beneficio o mi derecho como esposo o como esposa. Amo a Dios, pero no proveo para las necesidades.
esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos?